Iniciamos con imágenes del último adiós para la niña de 6 años asesinada el fin de semana en Tecoluca, San Vicente. Familiares, maestros y compañeros de clases acompañaron a la pequeña Abigail en los actos fúnebres. Uno de nuestros equipos estuvo en el lugar y nos presenta todos los detalles en un momento. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Vamos a los titulares. Pollo Campestre presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Atentado contra taller de la policía deja un mecánico fallecido y 2 agentes lesionados. Criminales también dirigieron un ataque contra el hermano de un agente de la PNC. La alcaldía de San Salvador le apuesta a la tecnología para combatir la delincuencia. Esta vez coordina con el 911. En breve le contamos. Hay malas noticias sobre el clima para los agricultores del oriente del país. Manifestantes en contra y a favor del gobierno coincidieron en la capital hondureña. La situación se tornó violenta. Como se lo adelantamos, una pequeña de solo 6 años que soñaba con su graduación de preparatoria fue enterrada hoy en Tecoluca, San Vicente, horas después de que el presunto asesino confesara el crimen. Abby, como le llamaban sus padres y compañeros de escuela, era una niña alegre y soñadora. Contaba los días para su graduación. Su ilusión era llevar un vestido de princesa. El sábado salió con sus padres a las 6:45 de la tarde a comprar a una tienda cercana a su casa, sin imaginar que el peligro acechaba. Ella llegó, me dijo, papá, me dijo, dice mi mamá que vaya, me dijo. Sí, hija, le dije, ya voy, le dije. Y yo quizá me tardé quizás 1 minuto y medio para salir de la tienda. Cuando ella se fue, estaba cerquita de 30 minutos a 30 metros. O sea, que estaba entre usted y la mamá, la niña. Sí, ahí en medio estaba el callejón. Y cuando yo salí de la tienda, me sorprendí, ¿verdad? Porque no vi a la distancia que acababa de salir ella. Dije yo, es que ya salió corriendo. Y llegó donde la mamá. Y cuando llegué le dije a ella Ani, le digo yo, ¿y la niña? No sé, me dijo, yo te mandé a hablar. Entonces allí yo llegué bien raro, ¿verdad? Entonces empezamos a buscarla. Y yo le grité bien duro, Abby. Ella me contestaba y no me respondió. Media hora después, la policía encontró el cuerpo de Abigail. Fue privada de libertad, abusada sexualmente y asesinada con arma blanca. Tras un operativo, fue detenido José Carlos Rodríguez Rivas, quien confesó haber matado a la pequeña de 6 años. Alegó que fue presionado por miembros de estructuras delictivas. La familia y la comunidad piden justicia. Si eso fue tan rápido, si eso fue rapidísimo, arrebataron la vida de mi hija. Me duele mucho, mi niña era tan buena. Empezaba a escribir. Era buena gente la niña. Papá, le decía él. Nosotros le enseñamos, hay que respetar a los mayores, que aprendiera a respetar, que nunca se acercara a gente desconocida. Cuando llegaba a la casa le decía a la mamá, mami, le decía, mira, di esta lección, y le decía, ¿y quién te la enseñó, hija? Si esta no la habíamos repasado. Diosito me ayudó, le decía. Siempre decía que Dios le ayudaba. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. El cortejo fúnebre fue acompañado por sus seres queridos, quienes antes de llegar al Camposanto hicieron una parada en el lugar preferido de Abigail, el salón de clases en el que aprendió a leer, a contar y a compartir. Sus maestros y compañeros le rindieron honores colocando sus proyectos en este mural. Abigail quería ser profesora. Yo les había dicho de que si ella se ganaba el libro silabario, terminaban el libro de lectura, les iba a dar un premio. Y ella me decía, profe, yo me quiero ganar el premio. Por eso, pues mamá, le decía, deme lectura. Y era pues
una niña especial. El momento más difícil no podía retrasarse más. Así inició el recorrido hacia el cementerio del Cantón La Pampa, en Tecoluca. Las palabras de consuelo para los familiares no faltaron. Hubo quienes alzaron la voz para pedir un cese a la violencia. Nunca la vamos a olvidar porque era una gran alumna para todos los maestros que nosotros impartimos ahí las clases. Así que a la familia yo les digo, tengamos resignación. Ya no queremos más muertes. Una niña inocente. Por favor, hermanos y hermanas, en nombre de Dios les llamo a que cese la violencia. El alcalde de Tecoluca, Alfredo Hernández, pidió que se esclarezca el crimen. Abigail era su sobrina y teme que hayan más involucrados fuera de la cárcel. Yo imagino de que sí hay más personas involucradas, porque no creo que lo haya hecho solo, pero eso, como dije, las investigaciones van a dar esas aclaraciones. José Carlos Rodríguez será acusado por la Fiscalía por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de una niña de 6 años. Justicia es lo que pide la población que ha repudiado este crimen. Con imágenes de Ricardo Tovar, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Y por el asesinato de la pequeña Abigail, este hombre identificado como José Carlos Rodríguez Rivas, de 20 años, será procesado por el delito de feminicidio agravado, según informó la Fiscalía. Como se lo comentamos, Rodríguez Rivas confesó este crimen, atroz crimen. Por su parte, el procurador de los derechos humanos condenó el asesinato de la niña de 6 años registrado en Tecoluca, San Vicente. Afirmó que en las próximas horas hará un pronunciamiento oficial ante este caso. De hecho, yo he ordenado desde el día de ayer un pronunciamiento de repudio absoluto a este crimen abominable que representa el extremo de crueldad al que se ha llegado en los casos de violencia contra la niñez y de violencia contra la mujer. No podemos repetir la historia de Katia Miranda, no podemos permitir que exista impunidad sobre un hecho donde parecería que la crueldad carece de límites. Un hecho repudiable. Y los hechos delictivos contra los encargados de la seguridad pública continúan. Esta vez un taller de la Policía Nacional Civil en San Salvador fue atacado por presuntos pandilleros. Conozcamos el saldo. Es la escena de un nuevo ataque contra los encargados de la seguridad pública. Esta vez los hechores no esperaron que el sol se ocultara. A plena luz del día dispararon hacia este taller de la PNC en el barrio San Esteban. El resultado, un mecánico fallecido y 2 agentes lesionados. ¿Qué se escuchó? Solo los balazos. ¿Y se escucharon varios? Un montón. Óscar Antonio Carrillo Vázquez fue la víctima mortal. Tras el ataque, la policía desplegó fuertes dispositivos en diferentes puntos de San Salvador. A los pocos minutos fueron ubicados 2 vehículos donde presuntamente viajaban los delincuentes. Uno de los carros se encontró en el Boulevard Venezuela y tenía una característica detectada a las pandillas, un muñeco colgando de la placa. El otro automotor fue localizado en la intersección de la calle La Mascota y la Alameda Manuel Enrique Araujo. A medida la policía reaccionó, se retuvo a varias personas. Las autoridades se refirieron al nuevo atentado con las mismas palabras de siempre, prometiendo medidas de seguridad para los uniformados. Bueno, lo que requiere es que nosotros tomemos medidas mayores y más drásticas incluso. ¿Cuáles medidas, ministro? No le puedo decir cuáles son las medidas que uno puede tomar en esta materia. Porque, mire, medidas hay, ¿verdad? Y hay que revisar eso entonces. Quien reaccionó también al ataque fue el encargado del Ministerio Público. Luis Martínez aseguró que el trabajo contra los delincuentes continuará, a pesar de la medición de fuerzas que pandilleros mantienen contra policías y soldados. Estas son reacciones para atender algún tipo de política antipatriótica, como lo fue la tregua, y querer forzar a las instituciones a un diálogo. Jamás vamos a permitir el diálogo con estos criminales.
Eso ya es historia pasada y que les quede bien claro. La población no tolera ese tipo de acciones ni de políticas herejes que se tomaron en el pasado. El clima de inseguridad en el país parece ir de mal en peor a pesar de los esfuerzos que el gobierno dice hacer. Los asesinatos se han convertido en el pan de cada día. Los números hablan más que 1000 palabras. Solo en lo transcurrido de junio, 631 personas han perdido la vida producto de la delincuencia. Y si vemos el consolidado en el primer semestre del año, la esperanza de vivir nuevamente en un país con paz se pierde por completo. 2.800 asesinatos se han registrado. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y por si esto no fuera suficiente, el hermano de un agente de la PNC fue asesinado. Veamos a dónde ocurrieron los hechos. Esta advertencia en los angostos pasajes de la colonia San Felipe de Ilopango refleja que en estos lugares la vida no puede valer mucho, pero así tiene que vivir buena parte de la población salvadoreña. Vivir casi frente a una pared donde dice Mara 18, ver, oír y callar. ¿Qué se siente vivir cerca de eso? Bueno, nosotros no sentimos nada nada con nada, ¿verdad? Al final del pasillo está el cadáver de Alexander Ayala, el hermano de un agente policial asesinado por presuntos pandilleros como parte de la jornada violenta de este lunes. Pero era familiar de un policía. Sí. Hermano de un policía. ¿Y cómo se llama el fallecido? Alexander Ayala. Alexander Ayala. ¿Lo vio hoy temprano? Sí. A raíz del crimen, esta vez en la colonia San Felipe, rodeada por comunidades casi frente al centro comercial Altavista, está llena de policías. Sin mostrar el rostro, algunos residentes se sienten olvidados por las autoridades. O sea, yo digo algo, que la policía cuando debe de andar en estos lugares nunca anda. Cuando las cosas han pasado, sí andan un montón por todos lados. Cuando las cosas no suceden, ellos nunca están aquí. El hermetismo de los agentes policiales no permitió descubrir detalles del crimen, aunque se dijo que podrían haber motivaciones sentimentales. La gente que vive en los lugares donde nacen y crecen muchos de los que después se convierten en pandilleros, parecen estarse acostumbrando a este ambiente. Para mí es normal como en corriente, como en cualquier parte. Si bien la violencia es un problema que afecta a todo el país, el fenómeno social se concentra con más fuerza en zonas pobres. Estos son los lugares de El Salvador donde la población convive con las pandillas y muchos aquí reclaman que las autoridades o las instituciones del Estado únicamente llegan cuando ocurren los asesinatos. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Y en el cementerio general de Huizúcar fueron sepultados los restos del agente José Adán Cervellón, asesinado el fin de semana. El agente estaba destacado en la delegación policial de San Salvador Centro y al momento del ataque se encontraba de licencia. Y para el combate a las pandillas no hay tregua, mucho menos negociación. Así al menos lo reiteró el fiscal general de la República. Jamás vamos a permitir el diálogo con estos criminales. Eso ya es historia pasada y que les quede bien claro. La población no tolera ese tipo de acciones ni de políticas herejes que se tomaron en el pasado. Vamos a resistir, les vamos a ganar y vamos los buenos a triunfar. Eso ténganlo por seguro. Y un doble homicidio se registró sobre la calle principal de la colonia El Porvenir en el municipio de Cuscatancingo, departamento de San Salvador. De acuerdo a los informes, sujetos hasta hoy desconocidos llegaron hasta este lugar y dispararon contra dos personas que se dedicaban a repartir tambos de gas a domicilio. Las víctimas fueron identificadas como Douglas Giovanni Barahona, de 17 años de edad, y Carlos Humberto Orellana. Uno falleció en el lugar del ataque y el otro en el hospital. Organizaciones y activistas LGTBI condenaron el ataque de Aldo Alexander Peña, quien presuntamente fue golpeado por elementos de la Policía Nacional Civil en Ciudad Delgado. La víctima es un transgénero que labora en el Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Ese día, lastimosamente, sí, había una
como un altercado entre el motorista del microbús y él, porque no lo dejó en la parada que él tenía que bajarse. Y el motorista lo que hizo fue también discutir con él y parar frente a la policía y decir que él lo venía amenazando. Entonces los policías, al ver que era Alex, lo bajaron y sin mediar palabras lo empezaron a golpear. Comuna Capitalina coordinará videovigilancia con el 911. En minutos le contamos más del proyecto. Gracias por continuar con nosotras. Concluyó el proceso de entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Veamos cuál es el siguiente paso. El periodo de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia culmina este martes 30 de junio. Sin embargo, los diputados de la subcomisión encargados de seleccionar a los candidatos a sustituirlos apenas terminaron la etapa de entrevistas de los 30 aspirantes. A los que lograron llegar hasta estas instancias se les preguntó sobre la idoneidad para el cargo, la independencia de poderes y la transparencia de la Corte Suprema. Preguntas que se encontraban en el cuestionario previamente elaborado. Labor educativa que tiene que llevar a cabo 2 tribunales de lo contencioso administrativo, y esto por supuesto da transparencia. Debe existir una cooperación entre los diferentes órganos del Estado. Una mora judicial por negligencia. Eso lo vemos en tribunales en los cuales los empleados judiciales y los jueces no quieren la mística de trabajo que se debe tener. En total son 5 los propietarios a elegir con igual cantidad de suplentes, 2 para la sala de lo penal, 2 a la sala de lo contencioso y 1 para la sala de lo civil, para un periodo de 9 años. Para su elección se necesitan 56 votos, pero antes de aplicar la aritmética legislativa, los diputados hablan de hacer un proceso de acuerdo a las resoluciones de la sala de lo constitucional, tribunal que muchas veces les ha corregido la plana. Estamos buscando a las personas más capaces, más idóneas, con honradez, que lleguen y que no representen intereses ninguno, sino vayan a hacer su papel de jurista. Una de las dificultades que buscan superar los diputados es que las personas electas no representen intereses políticos. Es por eso que durante los interrogatorios fue una de las preguntas que más se repitió a los candidatos. El alcance que tiene la vinculación partidaria está determinada por la Constitución y por la ley. De ninguna manera me coloca a mí en una situación de vinculación con ningún partido político, ningún tipo de vínculo, lo digo de manera enfática. Concluido este proceso, los legisladores deberán depurar el listado y presentar a los que consideren idóneos para su votación en el Pleno. Los diputados dicen que el retraso no es su responsabilidad. Recordaron que la Sala de lo Constitucional ordenó al Consejo Nacional de la Judicatura hacer de nuevo el proceso de selección. La pregunta es cómo funcionará la Corte Suprema sin los nuevos magistrados. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. El FMLN presentó una pieza de correspondencia para que se hagan reformas al Código Penal. El objetivo es que se penalice con cárcel a las personas que hagan suplantación de identidad, hurto de identidad y el uso o falsificación de tarjetas bancarias. Tipo de delitos que en el pasado ha estado ignorado y que se vuelve importante regular. Con esto iniciamos, pero sabemos que vinculados al tema de la identidad hay una cantidad mayor de posibles delitos que vamos a ir analizando y presentando para su respectiva reforma. Y ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia presentó un recurso el Partido Socialdemócrata en contra de la ley de partidos políticos. Cuestionan el artículo 70 que obliga a obtener 50,000 votos en una elección, pero el PSD solamente obtuvo 17,000 en los comicios pasados, a pesar de obtener una municipalidad y 7 concejales. El legislador ha utilizado un número de 50,000 votos para decir que si no se alcanzan, entonces se debe cancelar a un partido político. Y ese número
es, además de bastante alto, también es arbitrario. Porque ¿qué significa si 49.000 ciudadanos votan? Significa que ya no son representativos. Y la Organización Internacional para las Migraciones inició las obras de reconstrucción del Centro de Atención al Migrante de la Dirección General de Migración y Extranjería, ubicado en la colonia Quiñones de San Salvador. Se trata de una obra cuya inversión será de $900.000 en el marco del proyecto Asistencia Integral a Familias y Niños Migrantes no acompañados retornados del Triángulo Norte de Centroamérica. Y esto lo hemos dicho, es algo inusual. Nunca antes había sucedido un flujo del este en el mes de junio tan fuerte, tan acelerado, que evita que estas ondas tropicales lleven lluvia a todo el país. ¿Se podría esperar otra semana seca entonces? Podría ser, por lo menos para la zona de Oriente. El Ministerio de Trabajo junto a la Asociación Azucarera renovó el convenio de cooperación para la erradicación del trabajo infantil en el sector de la caña de azúcar. Desde hace varios años la incidencia de niños trabajando en este sector se ha venido reduciendo. Nosotros tenemos datos del 2004, cuando empezamos este esfuerzo ya de lleno con el apoyo en cooperación con el Ministerio y con entidades internacionales. Y habían aproximadamente 12.000 niños en los cañales trabajando. Para el año 2013 ya habían aproximadamente 1.060 niños trabajando. Entonces se había bajado en un 90% en 9-10 años la incidencia de jóvenes trabajando en cañales. En el 2012 salieron 16.557 niños y niñas, que eso representa el 9.4%. 2013 fueron en total un 8.5%, que refleja 144.178. De manera que hemos ido teniendo un promedio importante y finalmente tenemos una tasa de un 7.8%, que ha sido de 126.571. En minutos, hay malas noticias sobre el clima para los agricultores del oriente del país. La ciudad capital ha sido reforzada con más equipos para el sistema de videovigilancia orientado a apoyar el combate a los delincuentes en San Salvador, aunque esta vez funcionará coordinado con la policía y fiscalía. Los que transitan por varias zonas de la ciudad de San Salvador ahora estarán más vigilados a través del sistema de videocámaras que ha reforzado la alcaldía capitalina como parte del programa de prevención de la violencia y la criminalidad. En total son 123 videocámaras que serán instaladas en el centro histórico de San Salvador y estas estarán interconectadas con el sistema 911 de la Policía Nacional Civil. Es una inversión de $1.2 millones que la municipalidad ha asignado de sus propios recursos. Solo es una primera etapa. Estamos claros que esto no va a reducir el 100% del delito, pero es un paso en el camino correcto. Se busca apoyar el combate a la criminalidad en conjunto con la policía y la fiscalía en el municipio más violento del país. A través de estos sistemas tecnológicos de videovigilancia hemos logrado resolver muchos casos, hemos salvado muchas vidas. Todos los que transitan por San Salvador, a medida que vayamos instalando cada una de estas cámaras, se puede sentir más seguro porque detrás de estas cámaras hay un policía que va a estar vigilando el movimiento de cada una de estas personas. Este material de videos serán utilizados para alertar a la policía y actuar en la persecución de los delincuentes. Se unen a otras cámaras que tienen otras del Gran San Salvador. Con imágenes de Alfredo López, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y sigue el descontento por el proceso de elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Asociación Cafetalera de El Salvador. Veamos qué es lo que está pasando. La disputa por ser parte de la Junta Directiva de la Asociación Cafetalera de El Salvador continúa. Al menos 3 grupos diferentes están solicitando al Ministerio de Gobernación las credenciales para estar al frente de esta gremial.
En una asamblea general el pasado 30 de mayo se eligieron a los nuevos directivos. Sin embargo, no todos están satisfechos con el proceso. Eso es lo preocupante, pues, que la otra planilla la compone Bayro Larrazábal, y la otra 8 días después de que nos juramentó el hermano del viceministro de Agricultura y Ganadería, que es el licenciado Omar Flores, ahora sale 8 días después presentando otra planilla. Pues. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros, pues, de que mucha tardanza en la acreditación en la Junta de Gobierno que fue electo, la cual presido yo. Ente regulador. Declaraciones que provocaron una respuesta inmediata de parte de este grupo de cafetaleros, quienes rechazan la gestión de Sergio Ticas al frente de la asociación. Sergio Ticas, ¿qué ha hecho por los caficultores en los 2 años? No ha tenido ni un logro. Ni un logro ha habido. Esta asociación agrupa el 85% de los caficultores del país y administra sedes en los 14 departamentos. De ahí, según estas personas, la urgente necesidad de renovar la dirección. Por eso presentan sus propuestas. Entre ellas, le solicitan al gobierno la creación de un ente rector para el café. No queremos condonación de deuda, eso no estamos pidiendo. Lo que queremos es una reestructuración para que el caficultor que está ahorita ahogándose pueda tener un respiro, pueda pagar su préstamo y pueda invertir en su cafetal. Aunque ya hay una elección, mientras los cafetaleros no resuelvan este conflicto, el Ministerio de Gobernación no podrá emitir credenciales que los legaliza como gremial. Con imágenes de Alfredo López, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. En minutos, revelan el estado de salud del segundo prófugo de cárcel de Nueva York, baleado durante su captura. Con el plan Giga Libre de Movistar puedes decidir cómo disfrutar tu saldo. Si quieres todo para navegar, todo para hablar o distribuirlo como te dé la gana en cualquier momento. Además, el plan Giga Libre no tiene meses obligatorios. Te permite usar tu plan de navegación en México y Centroamérica como si estuvieras en tu país. Y por si fuera poco, llamadas ilimitadas a todos los Movistar sin costo adicional. Déjate querer y pásate a Movistar. Ahora iniciamos con los hechos en el ámbito internacional. Le comento que en Honduras se registraron 2 violentas marchas de forma simultánea. Una a favor del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, mientras que la otra fue por el 6º aniversario del golpe de Estado del expresidente Manuel Zelaya. La jornada de manifestaciones dejó como resultado una persona herida. Guillermo Paz Manueles, de nuestra cadena aliada 11 Noticias, nos informa. Una persona herida fue el saldo que dejó el encontronazo en un punto del Boulevard Suyapa de la capital de la marcha que realizaron los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular junto a Libre y la movilización del Partido Nacional. Atrincherados como 2 ejércitos, los militantes de ambos bandos se gritaban improperios, aunque la lluvia de piedras que desató el desparpajo de gente que corría de un lado a otro buscando refugio, lo iniciaron los muchachos en resistencia. La falta de organización y prevención de la autoridad posibilitó que en este cruce ambas marchas se juntaran y que los ánimos se caldearan, aunque el llamado a la cordura que hicieron los organizadores de la movilización de los nacionalistas evitó un drama mayor. Luego de varios minutos de piques, insultos y de lanzarse piedras, llegó a la escena de la refriega un escuadrón de antimotines, quienes establecieron un cerco de seguridad para permitir que la marcha de la gente en resistencia terminara de pasar y que después siguieran su caminata los cachurecos. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. En Estados Unidos, después de 3 semanas de alerta máxima y de intensa búsqueda, la policía capturó al segundo asesino que se escapó de una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos amplía. Después de 23 días, la pesadilla finalmente ha terminado.
Así lo aseguró el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, al confirmar que Richard Matt, de 49 años, murió a manos de las autoridades tras un enfrentamiento armado el viernes 26 de junio, mientras que el domingo 28 de junio, David Sweat, de 35 años, fue capturado gracias a la labor del sargento Jay Cook, quien mientras estaba patrullando se encontró con el fugitivo y logró detenerlo tras dispararle 2 veces en el torso. Fue efectivo estar en el área adecuada donde estaba Sweat. Solo puedo asumir que él iba para la frontera, por eso estaba tan cerca y no podríamos estar más felices porque lo pudimos arrestar sin perderlo. Han sido 3 largas semanas. De esta manera regresa la tranquilidad para esta comunidad, mientras Sweat, quien ha revelado que Joyce Mitchell iba a recogerlos y el plan era manejar hasta México, hoy lucha por su vida en el centro médico de Albany, confirmó su director Dennis McKenna. En este momento su condición es crítica. Dando fin a esta cacería humana tras el escape de película de la cárcel de máxima seguridad de Clinton. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América. El mundo de la tecnología avanza rápidamente. Hoy en día ya existe un dron que permite grabar escenas de aventura sin arriesgar la vida. Conozcamos esto en la siguiente cápsula Geek. Vamos a la cápsula. ExoPlus, la cámara que sigue al protagonista. De una idea absurda pueden surgir un negocio. Antoine Level, de origen francés, era un amante del deporte de aventura. Su pasión le llevó a ver una carencia: cómo inmortalizar las hazañas sin poner en riesgo la vida de terceros. Puede sonar absurdo, pero nadie piensa en quién está detrás de la cámara en los documentales de alto riesgo. Explica él. La irrupción de la cámara GoPro fue un paso importante. Este mercado ha permitido que YouTube esté infestado de videos en primera persona. Quizás no sea la mejor perspectiva para contar realmente qué se ha hecho, argumenta él. Así fue como pensó en la fórmula para inmortalizar cualquier momento sin arriesgar la vida de terceros. El secreto que diferencia este dron de los que normalmente graban a distancia reside en su programación para seguir al protagonista. No hay una persona detrás manejándolo, sino que lo hacen a través de patrones de inteligencia artificial. Dolly por la espalda, de izquierda a derecha, planos genitales, así hasta 30 opciones. Hemos concentrado a expertos de Hollywood para programarlo, desvela. El sujeto debe llevar una pulsera para que el dron la tome como referencia de la posición. Después, el aparato se conecta al móvil a través de red Wi-Fi y Bluetooth. De ahí, una de las distancias máximas a las que se graba sea de 160 metros, al alcance de esa tecnología. Aunque en principio montañeros y esquiadores eran un público principal, la empresa ha descubierto a la luz de los pedidos que a la industria del cine también ha encargado algunos ejemplares, sobre todo los cineastas alternativos. Con la colección de movimientos que incluimos, lo ven como una opción económica para hacer efectos que son caros. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros en Noticiero Hechos. Vamos a platicar sobre lo que en unos cuantos minutos estaremos abordando en Pizarrón Deportivo en un lunes en el que ha habido acción desde muy temprano en Copa América. Conocemos ya al primer clasificado a la final, pero también acción para la selección salvadoreña, la mayor y la sub-23. Ambas han disputado partido amistoso. Ya le vamos a contar cómo terminó este duelo jugado hoy entre el equipo que dirige el profesor Albert Roca y el profesor Ramón Sánchez, los estrategas de la selección mayor y la selección sub-23. De hecho, el equipo Cuscatleco mayor queda concentrado de manera permanente hasta antes de viajar a los Estados Unidos. Se había hablado mucho de la fecha del viaje. El profesor Roca quería irse con anticipación el 3 de julio, es decir, este próximo viernes. Sin embargo, al final de cuentas el viaje se va a realizar hasta el 6, es decir, el lunes, lo que equivale a decir 2 días antes del debut en Copa Oro. Y es una fecha pues, bastante complicada porque le da poco tiempo de aclimatación a los jugadores. Hablaremos de esto en unos cuantos instantes en Pizarrón Deportivo con todos ustedes, también amigos televidentes, compartiendo a través de redes sociales. Hablamos de Copa América. La selección de Chile se ha convertido en la primera invitada a la gran final, la final de su torneo,
porque se medirá ahí a la selección que resulte ganadora del encuentro mañana entre las selecciones de Argentina y Paraguay. Chile lo hizo luego de derrotar 2-1 a la selección peruana, un equipo de Perú que le puso mucha resistencia, incluso viéndose con un hombre menos en la cancha, ya que Chile vuelve a ganar un partido con ventaja en el terreno de juego, al igual que pasó contra Uruguay, que estaba en superioridad numérica. Pues igual pasó con Perú, le expulsaron un jugador al equipo de Gareca y por eso tuvo que enfrentar el resto del encuentro con modificaciones. Y ya también mañana todo está listo para la segunda de las semifinales, que medirá a la Argentina de Lionel Messi contra la selección de Paraguay, rivales que se enfrentaron ya en primera vuelta y en fase de grupos y que terminaron empatados 2-2. De esto y más platicamos en unos cuantos minutos en Pizarrón Deportivo. Le invito a que siga con más de Noticiero Hechos. Y en una información de última hora, un cabo de la Policía Nacional Civil ha sido asesinado en la colonia Valleverde en Apopa. Esta es una noticia en desarrollo, que le estaremos ampliando en futuras emisiones. Vamos a finalizar presentándole estas imágenes para cambiar completamente el tema, y es que un grupo de científicos ha descubierto que hay 2 especies de tiburones que tienen capacidad de flotación positiva. ¿Qué significa esto? Pues que deben hacer esfuerzos para mantenerse en las profundidades debido a que sus cuerpos flotan con mucha facilidad. Las especies de las que hablamos nadan hacia abajo debido a que la forma en la que sus cuerpos están diseñados y compuestos, la naturaleza los empuja hacia la superficie. Estas conclusiones las han logrado después de un estudio hecho por una universidad en Tokio que ha estudiado precisamente todos estos años a estos animales. Interesante, interesante y fascinante. Definitivamente la naturaleza no deja de sorprendernos. Así concluimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Buenas noches.